Unos pasan y te duelen y otros hacen un rasguño. Y yo he encontrado amor del bueno y es tan bueno que Estamos en los estudios cualquier virtuales otro. de Radio Cooperativa, la radiocooperativa.uy del Uruguay, transmitiendo también para Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y la RU FM Caster de Buenos Aires, todo desde los estudios virtuales desde Montevideo, y tenemos el gusto de tener con nosotros a Carolina Lazo Farielo, guía turística, que nos hizo el día de los festejos previos al centenario de Benedetti una hermosa recorrida donde terminamos frente al mural de Benedetti en la plaza que está frente al Parlamento. Y todo empezó, esta recorrida, donde estamos ya viendo algunas imágenes, desde el mercado agrícola. Buenas tardes, Carolina, y empezamos por ese lugar. Muy buenas tardes. Es así, el mercado agrícola de Montevideo es uno de los lugares recuperados en la última década por la Intendencia Municipal y es un patrimonio histórico de los montevideanos, es un monumento histórico nacional que recuerda con su función original y en un edificio de algo más de 100 años cómo funcionaba un mercado, el espacio de un mercado agrícola de principios de siglo. El origen data de 1905, cuando se donaron los terrenos en una zona que prometía mucho para entonces. El original, vamos a decir, el lugar original en la zona del mercado se ubicaba en lo que es el Palacio Legislativo, la Facultad de Medicina. Ahí había una especie de mercado, pero el diseño de la ciudad y la necesidad de volcar ese espacio hacia otros edificios que luego podemos observar, hicieron que, bueno, un vecino donara un terreno donde se edificó el mercado agrícola de Montevideo, con un modelo importado, se podría decir, con una estructura importada de lo que eran los mercados agrícolas en las principales ciudades de Europa. Por ejemplo, se puede ver la estructura de hierro. Nosotros tuvimos la oportunidad de atravesar el mercado y poder ver esa estructura de hierro, ese techo que cae prácticamente sobre el mercado, y en la parte, todo lo que es el entorno, se puede observar las diferentes, bueno, el hierro, también lo que son las molduras, y una cosa muy característica es las esculturas en hierro y en cerámica que hacen la parte principal, así como las 4 agujas que tiene, las 4 torreones con agujas que tiene el mercado. Es en algunos casos, si nosotros miramos la parte central de su fachada, nos puede recordar incluso a un mercado, por ejemplo, de Barcelona. Carolina, antes de continuar la recorrida, me gustaría que nos contaras un poco tu trayectoria. ¿Cómo llegaste a esta función tan docente callejera? ¿Cómo llegaste a esto? Contanos. Desde que tengo uso de memoria, fue que me gustó mucho la historia, y particularmente dentro de la historia, los personajes, no los principales, sino los otros personajes, y también lo que son las ciudades, y bueno, todo lo que va caracterizando, todo lo que es el proceso de la creación del crecimiento de una ciudad. Eso llevó a estudiar el profesorado de historia y hacer también estudiar guía de turismo. Entonces fue como una forma de ensamblar las dos, digamos, los dos aspectos que me gustaban, y especialmente con el tema, con el turismo, con el tema de lo que son las ciudades y los diferentes rinconcitos que caracterizan a las ciudades, por ejemplo, los barrios. Allí hubo una detención en el camino donde tú hablabas del camino que venía del interior y como el surgimiento del tango. Contanos un poquito esa parte antes de entrar en la Facultad de Medicina. Bien, nosotros salimos del mercado agrícola, nos dirigimos por Amézaga y paramos en General Flores y Amézaga, donde hay una plaza de deportes. Y justamente la avenida General Flores tiene su origen como un camino
de los que salían del Montevideo colonial y se adentraban en lo que era la jurisdicción de Montevideo y el interior mismo de la banda provincia oriental. Ese camino se llamaba Camino a Toledo, después se denominó también Camino Goes, por los hermanos que habían introducido la ganadería, pero también en esa zona, ese entorno de mercado, esa periferia de la ciudad que cada vez iba dejando de ser periferia para transformarse en zona que concentraba muchísimos servicios. Los servicios que se concentraban en torno a un mercado eran los depósitos, los alojamientos, porque las tropillas, el ganado se traía en pie, y bueno, toda esa mano de obra que se utilizaba para traer todos los productos, sea ganado, sean productos agrícolas, no iban y venían en el día, entonces necesitaban un lugar donde descansar. Esas posadas era lo que había en el entorno del mercado, era lo que del mercado antiguo, del mercado del mercado agrícola y de General Flores. En esas especie de posadas se cuenta la tradición que se comenzó a desarrollar ritmos que venían de la herencia africana hacia el 1800, fines del 1800, pero se comenzaba a mezclar con los ritmos que traían los inmigrantes también. Entonces, comenzó con los tangó, que era una denominación hacia la música africana, un ritmo propio de la música africana, y eso llevó a la combinación con otros ritmos, lo que se dice el origen del tango. De ahí viene, deriva la palabra tango, como la conocemos hoy, bueno, el ritmo que posteriormente en el siglo XX evolucionó con un proceso totalmente independiente, pero los orígenes estarían en lo que era la música de los inmigrantes y sobre todo la música, los ritmos africanos. Esto viene como en paralelo por el abasto de Buenos Aires, donde también los alrededores tiene como un origen del tango, ¿verdad? Exactamente, o sea, en esos entornos de mercados donde se combina el inmigrante, donde se combina vamos a decir, el criollo, donde se combina, y dentro del criollo ya podemos hablar de lo que son los descendientes de europeos que se van mezclando, pero también están los descendientes de los africanos, en nuestro caso, especialmente que tenemos una fuerte ascendencia africana, y todo eso va dejando una música. Y en esos entornos de los mercados es donde se combina todo eso. Por eso que, así como nosotros relacionamos, en el caso de Buenos Aires, el tango con el abasto y el mercado, también en el caso de Montevideo relacionamos los orígenes de la música con un entorno de mercado, como puede ser el agrícola, pero también con otros entornos donde se confundía los inmigrantes, los locales, y donde había una práctica libre de la música que permitía las combinaciones hasta llegar a los ritmos como los conocemos nosotros. Carolina, en un momento antes de llegar a la facultad, que nos está llevando a llegar a la facultad, hablabas de un frente, de un Art Deco, y te quería preguntar específicamente a qué se debe que Montevideo sea un reservorio de tanta manifestación de Art Deco y también de Art Nouveau, pero sobre todo de Art Deco, ¿no? ¿A qué se debe esta expansión hasta en los barrios como puede ser el Goes? Porque en Pocitos hay mucho, pero ¿por qué ha sido esta expansión? Primero que nada tenemos que mirar que en caso de las dos corrientes se originan en Europa, específicamente en Francia, y nuestra arquitectura en ese entonces miraba muchísimo, muchísimo a Francia. De ahí que también vienen muchos especialistas de Italia y de Francia, y nosotros en nuestra arquitectura, que es muy ecléctica, pero van a predominar las líneas, en el caso de lo que veíamos del edificio popularmente conocido como el Águila, que es un edificio original para depósito, para garage, allí en General Flores, que tiene esas líneas rectas, pero que son también combinadas con una leve curva hacia los dos lados, y coronada por esa águila,
también podemos ver cómo se aplicaba, es un ejemplo de cómo se aplicaba al barrio común y corriente el Art Deco. No solamente en los edificios de 18 de julio lo podemos ver, sino que tenía una aplicación en los barrios, en diferentes casas del barrio Goes, pero si salimos incluso más, más lejos del centro, vamos a decir, además a otros barrios, por ejemplo, podemos encontrar todavía líneas en casas antiguas o en edificios ya de apartamentos horizontales, que tienen esa estructura que nos recuerda a lo que sería los años 30 y a lo que es también mucho el diseño gráfico, que bueno, fue una de las manifestaciones que tuvo el Art Deco, además de la arquitectura. Y llegando entonces a la Facultad de Medicina, ¿de cuándo data este edificio? La Facultad de Medicina también es de inicios de los primeros años, coincide con la primera presidencia de Valle Ordóñez, que impulsa justamente una fuerte inversión en edificios para la educación primaria, secundaria y terciaria. Es un edificio que no solamente en su aspecto se va a parecer a una escuela de medicina de Francia, sino que también en su currícula y en su interior la formación va a mirar a Francia, lo que te decía, miramos mucho a Francia y eso quedó en la arquitectura, quedó en algunos planes educativos de la época, ha quedado plasmada esa mirada a Francia que tuvimos. Cuando nosotros vemos la Facultad de Medicina actualmente, hay un jardín que ya no está, que lo ocupa la Facultad de Química. Pero si nosotros hacemos el ejercicio de mirar el paisaje, sacar la Facultad de Química de alguna forma del panorama, podemos ver que la Facultad de Medicina es un edificio que tiene líneas neoclásicas, pero que también combina líneas contemporáneas, podríamos decir, de principios del siglo XX, y que de alguna forma está dividido por la avenida, pero que continúa pasando la avenida en los institutos de higiene y química, que eran parte original de la facultad y que después se separan. Bueno, y actualmente tenemos en lo que era el jardín que unía esos tres edificios, desde los años 40, la Facultad de Química, con otras líneas completamente diferentes, bastante sobrias, y que irrumpen en ese paisaje. Había un comentario sobre un par de palmeras ahí en el jardín. Sí, había un comentario sobre un par de palmeras y sobre un árbol también, que Alberto comentó, que es un árbol de nuestra flora autóctona, que se plantó justamente allí. Ese jardín originalmente no era de flora autóctona, y hoy está en un estado un poquito descuidado para lo que podría ser. En una foto que nosotros les dejamos en las redes, podían ver lo que era el jardín originalmente. Estamos hablando de Alberto Silva, con el que salí frecuentemente en estas recorridas de Amargueando. ¿Cómo es esta movida? La idea es poder darle otra mirada a la gente de la ciudad mismo, y poder aportar un poquito más de información para compartir esta ciudad hermosa que tenemos, pero bueno, mirándola y conociendo un poquito más de detalles. El año pasado hicimos una recorrida virtual a los barrios de Montevideo, que gustó mucho, y de ahí surgieron algunos circuitos como que lo teníamos desde el año pasado, con el cual íbamos a cerrar el año pasado, que se pospuso, y este año estamos haciendo recorridas virtuales, pero por algunos puntos de interés del interior de nuestro país. Porque no puedo, porque no quiero, ni un puto segundo entero vivir sin él. Él me cuida y me emociona, me comprende y me perdona.